Leyes espirituales. Las leyes espirituales o divinas, la verdad y la fuerza vital en el amplio sentido de la palabra, son todas una misma cosa y son eternas. Las leyes espirituales están interconectadas. Podemos contar entre ellas a la propia responsabilidad, la ley de causa y efecto, la justicia y la hermandad. Se traslapan entre sí, se expanden y se definen unas a las otras. Finalmente nos conducen a la meta inevitable, la unión con Dios. Cada decisión, no importa lo pequeña que sea, cada acción o actitud están directamente relacionados con una o más leyes espirituales. Cuando las violamos o nos desviamos de estas verdades y leyes, obstruimos el amor, el crecimiento y nuestro potencial en general. Se viola la ley espiritual frecuentemente, si no con hechos, palabras o pensamientos, sí en el alma con las emociones inconscientes. Cada vez que esto sucede, ustedes deforman la fuerza vital que podría fluir a través de ustedes mismos, impidiendo su propia regeneración y vivificación. Al nacer, traen consigo su propio plan de vida individual. Para poder realizarlo plenamente, deben proceder en cierta dirección y seguir el conjunto de leyes espirituales que personalmente les corresponde. Si niegan este llamado interior, el crecimiento máximo de su personalidad se verá gravemente frustrado. La ley personal es parte de la ley divina. Siempre se mantiene dentro del marco de esta última y nunca la contradice. En virtud de que cada hijo de Dios es diferente, en desarrollo, carácter, cualidades y deficiencias, cada uno necesita algo distinto en cada vida, y esto puede cambiar durante el mismo periodo de vida. Lo que se aplica a uno no necesariamente le sirve a otro. La ley divina es amplia y muy flexible. No tiene nada que ver con las generalizaciones y rigideces que los conceptos erróneos del hombre hacen de la misma. Siempre es justa e intachable. En principio, está determinada sobre todo para no herir a los demás. En su sentido real y divino, no tiene nada que ver con fuerza y compulsión. Por el contrario, en cuanto se pone en marcha cierta fuerza o compulsión, ya sea que venga del exterior o de su propio ser, en ese momento se viola la ley divina, ya que esta es esencialmente libertad. Mientras más vivan la ley divina, más libres serán. Mientras más la transgredan, más se esclavizarán. El aprendizaje y la comprensión de estas leyes solo puede darse si uno las aplica primero a las áreas conflictivas de la personalidad. Cuando violan estas leyes, tanto las personales como las generales, con sus reacciones internas y externas, su conciencia divina los conduce inexorablemente a que restauren el orden y el equilibrio en su vida. De esta manera, ustedes pueden alcanzar finalmente la meta de desarrollar la voz de sabiduría interior que los guía de acuerdo a la conciencia divina y de acuerdo a su plan personal. Este documento ha sido compilado de varias conferencias. Queridos amigos del PAT, lo que se presenta a continuación son solo algunos aspectos de las leyes espirituales que pueden encontrarse en las conferencias del guía. En la mayoría de los casos, las leyes contienen una visión más amplia que las ideas que se exponen aquí. Además, no se han incluido algunas leyes porque sentimos la necesidad de concentrarnos en la primera serie de conferencias. Sin embargo, en otras ocasiones recurrimos de otras conferencias que no están citadas
para ampliar una ley particular o concepto con el que estábamos trabajando. Finalmente, en respuesta a una pregunta en la conferencia 30, el guía dice: tienen que aprender a distinguir entre lo que es correcto e incorrecto, entre la verdad y la falsedad. La verdad por su propio mérito y no porque provenga de alguien que es una autoridad a quien respetan, aunque esto lo haga más fácil. ¿Qué tanto, nos pregunta, rechazamos las mismas palabras o verdades si vienen de alguien a quien menospreciamos? El guía le llama a esto la ley de la necesidad de una selección y reconocimiento independiente. Leyes espirituales y conceptos. 1. Ley de la responsabilidad propia. Ustedes crean su propia realidad. Solo ustedes crean su propia felicidad e infelicidad. Nada puede llegar a su vida que no haya sido producido por ustedes. Tienen que aceptar el dolor en virtud de que ustedes se lo han infligido a sí mismos. En verdad, es imposible que ustedes sufran un daño por las acciones o deficiencias de otros, no importa que así lo parezca a primera vista. En ningún caso deben creer que lo que están viviendo es injusto e incorrecto, no importa que así lo parezca. Finalmente, podemos decir con absoluta verdad y realidad que ustedes mismos lo han causado. 2. Ley de pagar el precio. Hay un precio que debe pagarse por cualquier cosa. Aquel que trata de evitarlo, finalmente paga mucho más. Hay un precio que se debe pagar por cada gratificación deseada. Cada ventaja tiene su desventaja. Esta desventaja de cada alternativa o decisión tiene que enfrentarse y aceptarse. El precio de la ilusión es extremadamente alto. Mientras más traten de evadir el pago justo y natural, más pesada será la cuota. Es una ley inalterable. Todas las enfermedades del alma están basadas en la evasión del pago del precio justo, en el deseo e insistencia de tener las dos cosas de la manera más fácil. El precio que pagan por estar en este camino es el de no compadecerse ni engañarse a sí mismos, el usar la severidad adecuada consigo mismos, tiempo, esfuerzo, paciencia, perseverancia y valentía. No hay otra manera en la tierra o en el cielo de lograr armonía, amor, felicidad y una completa seguridad interior. 3. Ley de causa y efecto en un periodo de vida. Cada acto tiene sus consecuencias. Cada pensamiento y actitud, ya sea consciente o inconsciente, es un acto preciso. Mientras más inconsciente sea, más grande es su consecuencia. Debido a la naturaleza inconsciente del conflicto en la batalla interior, los sucesos externos responden al lado negativo inconsciente, aun cuando el lado positivo se haya manifestado en sus reacciones externas. Su subconsciente afecta al subconsciente de las demás personas, de acuerdo al nivel de renuncia, de la máscara, del ser inferior, etc., afectarán el mismo nivel en la otra persona. Los resultados más importantes que se obtienen en este camino son el entender la propia causa y efecto, así como también la sensación de fuerza, independencia, confianza en sí mismo y justicia que da al individuo. 3. Ley del karma. Ley de causa y efecto en varios periodos de vida. A cada entidad se le da siempre la oportunidad de resolver sus problemas, conflictos y desequilibrios en las circunstancias más favorables posibles. Favorables significa la mejor oportunidad para resolver el problema. Sin embargo, puede ser difícil, ya que esa dificultad es necesaria para que surjan los aspectos que deben ser purificados.
La única razón de vivir en esta tierra es la purificación y el descubrimiento de sí mismos. Su plan de vida los regula de tal manera que saca a la luz sus actitudes erróneas para que puedan trabajarlas. Esta es la oportunidad que Dios les da para la transformación. Cada ser está preparado para la vida en la tierra de acuerdo a sus existencias anteriores y de acuerdo a lo que debe lograr y superar en la siguiente encarnación. Cuando una imagen proviene de vidas anteriores, la encarnación se da en un ambiente que permita la existencia de dicha imagen. Los conflictos están ordenados de manera que los problemas salgan a la superficie. Si la persona huye de los mismos, las circunstancias serán mucho más difíciles en la siguiente vida hasta que el conflicto sea tan abrumador que resulte imposible culpar a factores externos. En la medida en que dan, recibirán. Nunca recibirán más de lo que dan. 4. Ley de vivir en la verdad. Enfrentar la vida. Enfrentar la realidad de su propia vida implica enfrentarse a sí mismos como son, con todas sus imperfecciones. Abrirse a la vida con el corazón, sin miedo, sin lástima por ustedes mismos, sin miedo a ser heridos. Díganse a sí mismos: para poder llegar a ser lo que quiero ser, debo, en primer lugar, enfrentar lo que hay en mí sin miedo, vergüenza o vanidad. Mientras más traten de engañarse, más profundos serán sus sentimientos de aislamiento y soledad. Para que la verdad pueda tener un efecto, debe ser experienciada, no solamente conocida. El reconocimiento de sí mismos en forma realista es la base del desarrollo. La verdadera comprensión de esta existencia es un punto crucial en el retorno del alma hacia Dios. Intentamos crear nuestra propia realidad como una pseudo-solución para evitar el dolor, la infelicidad, etc. Sin embargo, como somos imperfectos y como nuestra pseudo-solución es una defensa, la realidad que creamos nos provoca mayor dolor y dificultades más graves de aquellas que queríamos evitar. 5. Ley de la hermandad. Ser capaz de abrir tu corazón a otro atrae una ayuda espiritual que no puedes recibir por ti mismo. No importa lo duro que trabajes, lo diligentemente que leas o estudies, no importa qué tanto trates de ser honesto, si estás solo te verás encerrado en un cierto vacío que impide un entendimiento apropiado y una evaluación que fluye automáticamente cuando se comparte con otra alma. Al permanecer aislado, infringes la ley de hermandad de una manera sutil. También requieres de una cierta humildad para ser capaz de hablar abiertamente sobre tus dificultades, tus debilidades, tus problemas, así como para recibir las críticas. Si ocultas cosas dentro de ti, todo se sale de proporción. Exageras o menosprecias porque no tienes retroalimentación. En el momento que abres tu corazón a otra persona, estás haciendo un acto de humildad, al menos hacia esa persona, y te sentirás mejor cuando puedas ver las cosas de manera diferente. 6. Ley de la justicia. Ama a tu hermano como a ti mismo. Aprende a desapegarte de la vanidad del ego y del orgullo, ya que sólo así podrás obtener la dimensión adecuada al compararte con los demás y por tanto tendrás la misma reacción para ti mismo que para otro. Esto es lo que significa amar a tu hermano como a ti mismo. En la medida en que te sientas diferente a tu hermano, hay una violación a esta ley, así como a la ley de hermandad, porque seguramente tus reacciones no serán correctas. 7. Ley de la vida. La receptividad creativa surge de un movimiento suave, relajado, fluido. El dolor de tomar algo no deseado, si se necesita, permite la posibilidad de trascender este punto negro
y encontrar la luz que está detrás de ello. El dolor de aceptar la ausencia de algo deseado te ofrece la posibilidad de trascender este vacío y encontrar la llenatura escondida detrás de esto. Conceptos. Conciencia. No es posible purificar ni eliminar un problema si antes no lo has hecho consciente. Solo en la conciencia puedes discernir qué parte tienes que cambiar, qué parte necesitas desarrollar y qué parte deseas aceptar, ya que no puedes cambiarla por ahora mediante una acción directa. Cuando veas la esencia de tu error interno, todas las fricciones entre tú y tus hermanos y hermanas desaparecerán. Al permitir que la batalla se dé en tu mente consciente, puedes entender más ampliamente las leyes del alma, las leyes de las relaciones humanas y las del universo. Si te ves forzado por tus miedos no reconocidos a tener ciertas actitudes, su efecto ante los demás será infinitamente más fuerte que cuando haces lo mismo con las mismas actitudes y motivos, pero reconoces tus propias tendencias y corrientes internas. Es importante traducir tus sentimientos en pensamientos concretos. Al discernir cuál fue tu propia contribución a esa experiencia indeseable, dejarás de sentir temor ante el mundo. Aceptación de sí mismos. No tienes que ser perfecto para respetarte a ti mismo. Todo lo que tienes que hacer es tener una actitud realista acerca de tus imperfecciones y adoptar una actitud constructiva hacia las mismas. No te acerques a tu subconsciente con una actitud moralista. Al subconsciente no le gustará y mostrará resistencia. Si en tu búsqueda tienes una actitud moralizante, tendrás dificultades. El sentirte desesperado por el lado inferior de tu propia naturaleza, el no aceptarte tal como eres, implica una falta de humildad, una incapacidad de enfrentar con valentía todos los aspectos de ti mismo. Eso es orgullo. La falta de respeto hacia ti mismo no se debe a tus debilidades, defectos, imperfecciones o pecados, sino a una vergüenza malentendida, esto es, a un complejo de culpa que es enteramente destructivo y negativo. Tú dices, soy tan malo, estoy tan desesperado que no hay nada que pueda hacerse. Esta actitud expresa la pereza que te impide ponerte de pie y trabajar activamente en la eliminación de aquello que está mal en ti. Libre albedrío. Todo individuo goza de una libertad plena. El libre albedrío no puede ser violado. Si por algún tiempo parece que el libre albedrío no se manifiesta, esto se debe a que hay aspectos en tu vida que han sido determinados por ti mismo en vidas anteriores. Por esto no puedes controlarlos. Tu libertad o falta de libertad actual depende enteramente de tus actos, pensamientos y reacciones internas. El libre albedrío no significa que puedas hacer cualquier cosa que desees sin que esto cause un efecto. Esto es un gran error. La libertad trae consigo la responsabilidad. Mientras más libertad, más responsabilidad. Mientras más madura sea una persona, puede entender mejor que la libertad y la responsabilidad son inseparables, interdependientes y están estrechamente interconectadas. No puedes ser libre si no te sientes responsable. El miedo es el precio que se paga por una libertad sin responsabilidad. El libre albedrío puede usarse para bien o para mal. Sin embargo, es enteramente cierto que el desarrollo de uno mismo no puede lograrse sin el uso pleno de la libertad. Sacrificio, entrega, renuncia. Tienes que renunciar a aquello que deseas obtener. Sin la voluntad de renunciar, hay tal tensión, tal miedo que todo se rigidiza interiormente.
Esto a su vez impide recibir las cosas buenas de la vida. Solo es posible ganar cuando no hay temor a perder. Existe una manera maravillosa, segura y rápida de experienciar intensamente a Dios, su realidad y la realidad del mundo espiritual. Mediante ella, todas las dudas se disuelven como la nieve se derrite cuando la tocan los rayos del sol. El sacrificio. Lo que Dios desea para ti debe ser tu interés primordial, por lo que en realidad no estás realmente haciendo un sacrificio a Dios, puesto que Dios y la verdad son lo mismo. Permite que tu ser se vacíe, disponte a renunciar a cualquier cosa o persona. No se te pide nada melodramático, no hay martirio de ningún tipo en lo que estoy exponiendo. La línea entre el sacrificio y la abundancia es muy sutil, porque es la entrega en el proceso de sacrificio lo que eventualmente conduce a sentir el derecho al placer y a la felicidad. Esto es, lo que atrae la abundancia en la vida y una mejor perspectiva, la visión de nuevas posibilidades que nunca soñaste podrían existir. Abundancia. Cada individuo está dotado de las capacidades que requiere para satisfacer sus necesidades a todos los niveles. Poseemos todos los poderes, facultades y recursos para crear y atraer aquello que deseamos. Son únicamente los falsos conceptos y el temor a la felicidad lo que nos impide tenerlo. Si la vida del hombre parece limitada, es únicamente porque está convencido de que la vida tiene que ser limitada. No puede concebir nada más que aquello que ha experienciado hasta ahora. Esa es su primera desventaja. Armonía. El ser humano que vive en completa y total armonía con la fuerza vital no puede morir. Mientras no quebrantes la fuerza vital, tendrás paz, felicidad y completa armonía. El individuo maduro sabe que puede controlar la vida únicamente si fluye con ella, sin demandarle a ésta que lo siga, sino siguiéndola y ajustándose a ella. Las fuerzas activas deben usarse en los cauces designados para ellas y las fuerzas pasivas en los cauces pasivos. En la personalidad ideal, la razón, la voluntad y la emoción tienen su lugar exacto, están en equilibrio. Desarrollo. Lo único que le da sentido a la vida es desarrollarse continuamente. Si no estás feliz es porque te has negado a nutrirte espiritualmente, es decir, a desarrollarte. Permítete el gozo de crecer y dejar atrás ese estado inmaduro. La mejor manera de madurar es observar las emociones infantiles y encontrar sus motivaciones subyacentes. El cambio puede lograrse al reconocer una y otra vez las fallas profundamente arraigadas y al compararlas con el estado ideal. En virtud del crecimiento logrado, los puntos que todavía permanecen estancados tienen un impacto más pesado y repercusiones más serias. Hay para ti la cantidad exacta y necesaria de fuerza para vivir la vida de la mejor manera posible. El ser humano que funciona armónicamente ha desarrollado el aspecto físico, mental y emocional de su naturaleza, y cada uno de estos ayuda al otro. El desarrollo implica ser capaz de manejar algo que uno no había podido hacer anteriormente. El crecimiento es siempre un proceso unificador, un puente sobre un abismo, el manejo de un conflicto, la resolución de una contradicción. Toda función de desarrollo debe combinar las funciones voluntarias e involuntarias. Si el énfasis no se distribuye equilibradamente, el desarrollo no puede darse armónicamente. El producto final del desarrollo se da fácilmente. Continúa tu propia búsqueda y no te impacientes si ello requiere tiempo y un esfuerzo relajado.